Mi nombre es Julián, tengo 38 años y, hasta hace muy poco, creía que el éxito de un hombre se medía por la estabilidad que era capaz de proveer a los suyos. Como arquitecto independiente, dediqué una década entera a levantar muros, no solo en las obras que dirigía, sino alrededor de mi familia, pensando que el trabajo duro era el lenguaje universal del amor. Trabajaba jornadas extenuantes de 16 horas, con la espalda encorvada sobre planos y presupuestos, mientras Elena, mi esposa, se encargaba de la administración del hogar. Le entregué mis cuentas y mi confianza absoluta, creyendo que éramos un equipo. Sin embargo, en el silencio de los pasillos de nuestra casa, se estaba gestando una arquitectura mucho más oscura, la de mi propia ruina. El afecto, que antes parecía genuino, comenzó a enfriarse con una precisión quirúrgica. Las cenas familiares, que antes eran mi refugio, se transformaron en tribunales donde mis suegros cuestionaban mi supuesta falta de ambición. Era absurdo. Yo sostenía sus estilos de vida, pero para ellos, yo solo era un cajero automático con fecha de caducidad. La manipulación alcanzó su punto crítico cuando descubrí movimientos extraños en mis estados de cuenta, transferencias constantes hacia sus familiares bajo el rótulo de préstamos de emergencia. Al pedir una explicación, Elena no mostró arrepentimiento, sino una frialdad que me heló la sangre. «Estás estresado, Julián, imaginas cosas que no existen», me decía con una sonrisa condescendiente que escondía un veneno letal. Pronto, el gaslighting se volvió profesional. Empezó a comentar ante nuestros amigos que yo olvidaba cosas, que hablaba solo en el despacho o que mi temperamento se estaba volviendo errático. Ver cómo la persona que duerme a tu lado siembra la duda sobre tu cordura es una humillación que no tiene nombre. Sentía un nudo en el estómago al comprender que mi generosidad estaba siendo reciclada para retratarme como un hombre mentalmente inestable. Mi error fue pensar que la lealtad se compraba con sacrificio. Me pregunto si alguna vez has sentido que tu entrega fue, en realidad, tu mayor error. Si es así, te invito a reflexionar conmigo sobre el peso de esa traición mientras avanzamos. Todo estalló la tarde que llegué a casa y encontré una maleta lista en la puerta. Sobre la mesa del comedor, no había una nota de despedida, sino una demanda de divorcio que me golpeó como un mazo de juez. Elena no solo quería separarse, solicitaba la administración total de mis bienes alegando mi incapacidad mental para gestionar mi vida. En ese momento, mientras el silencio de la casa me asfixiaba, comprendí que la guerra no acababa de empezar, ella llevaba años ganándola por adelantado. Pero lo que ella aún no sabe es que un arquitecto siempre sabe dónde están los fallos estructurales de una mentira. Perder mi casa era una posibilidad que podía asimilar, pero que intentaran anularme como ser humano para arrebatarme el fruto de una década de trabajo era algo que mi orgullo no iba a permitir. Tras la humillación de ser expulsado de mi propio hogar bajo acusaciones falsas de agresividad e inestabilidad, la presión de Elena y sus abogados se volvió asfixiante. Me buscaban a diario, acosándome con llamadas donde me ofrecían un acuerdo misericordioso. Yo debía ceder el 90% de mis activos y mi estudio de arquitectura a cambio de que ella no solicitara mi internamiento en una institución psiquiátrica. Era un chantaje emocional y legal diseñado para quebrarme, para que aceptara las migajas de mi propia vida. La traición, sin embargo, tenía capas que yo aún no había terminado de pelar. Gracias a un antiguo contacto de la universidad, un investigador que ahora se dedicaba a auditorías de riesgo, descubrí la verdad que terminó de helarme la sangre. Elena no solo quería mi dinero por codicia familiar, mantenía una relación paralela con un supuesto asesor financiero y ambos planeaban usar mi patrimonio para capitalizar un negocio inmobiliario a su nombre. Me estaban usando como el motor de su nueva vida juntos. Mientras ellos celebraban mi supuesta derrota en cenas costosas pagadas con mis tarjetas, yo comencé una preparación técnica y forense de cada movimiento financiero de los últimos 5 años. Mi mente de arquitecto, acostumbrada al orden y al detalle, se convirtió en mi mejor arma. El giro decisivo ocurrió cuando recuperé los archivos de las cámaras de seguridad ocultas que instalé en mi despacho por pura seguridad laboral meses atrás. Al revisar las grabaciones, encontré el tesoro que necesitaba, horas de video donde se escuchaba a Elena y su madre planear, paso a paso, cómo fingir mis episodios de locura, cómo esconder mis medicamentos para que pareciera que los olvidaba y cómo manipular los testimonios de los vecinos. En esas imágenes,
La mujer que juró amarme reía mientras ensayaba las mentiras que diría ante el juez. Fue un momento de rabia gélida, de esa que no te hace gritar, sino que te hace actuar con una precisión quirúrgica. Externamente, mantuve el perfil de un hombre derrotado, un espectro que apenas podía sostener la mirada en las reuniones previas. Dejé que sus abogados se sintieran poderosos, que creyeran que el pez ya estaba en la red. Internamente, cada pieza de evidencia legal estaba siendo certificada por peritos externos y notarios, blindando mi defensa contra cualquier intento de impugnación. La tensión en la sala de mediación era eléctrica. Elena se sentaba frente a mí con esa falsa lástima en los ojos, preparándose para lanzar su ataque final. Yo permanecía en silencio, respirando hondo, sabiendo que mi mudez no era debilidad, sino una emboscada estratégica que estaba a segundos de cerrarse sobre su cuello. Muchos piensan que en un divorcio gana el que más grita o el que mejor finge una lágrima, pero la justicia real, la que es implacable y definitiva, se escribe con documentos, no con insultos. Al entrar en la sala del tribunal, el ambiente estaba cargado de una hostilidad tensa. Elena se sentaba a pocos metros, flanqueada por sus padres, quienes me lanzaban miradas de desprecio como si yo fuera un desecho humano. Su abogado comenzó la exposición con una narrativa destructiva, pintándome como un hombre cuya mente se había desmoronado, un arquitecto que ya no podía distinguir la realidad de la paranoia. Yo permanecía inmóvil, con las manos entrelazadas sobre la mesa, dejando que el veneno fluyera sin interrumpir. Sabía que la arrogancia es el punto ciego de cualquier manipulador. El clímax de su desesperación llegó cuando mi abogado comenzó a refutar cada punto con una frialdad matemática. Al ver que sus mentiras no encontraban eco en el rostro impasible del juez, Elena perdió los estribos. Se puso de pie, con el rostro desencajado y la voz quebrada por una rabia fingida que terminó siendo su tumba. Señoría, por favor. Es una enfermedad mental. No puede decidir por sí mismo, es un peligro para nuestro patrimonio, gritó, rompiendo todo protocolo. En ese instante, se produjo un silencio sepulcral. El juez se detuvo, bajó sus gafas y me miró directamente. Fue el momento exacto en que la arquitectura de su engaño mostró su grieta fatal, con una calma que ella no esperaba, una calma nacida de meses de planificación silenciosa. Abrí mi maletín. Presenté ante el tribunal un informe médico exhaustivo firmado por 3 psiquiatras independientes de alto prestigio, quienes certificaban mi perfecta salud mental tras semanas de evaluaciones privadas que realicé en secreto. Pero no me detuve ahí. Entregamos las transcripciones notariales de las grabaciones de mi despacho y los registros de las cámaras de seguridad. Ver el rostro de Elena palidecer mientras el secretario leía sus propias palabras, aquellas donde detallaba cómo me doparía con ansiolíticos para simular mis episodios, fue la validación más grande que he sentido en mi vida. La estrategia de la incapacidad se desmoronó como un edificio mal cimentado. Al cruzar esos audios con los estados de cuenta, demostramos que las transferencias que ella calificó como gestión necesaria fueron, en realidad, un robo sistemático y premeditado para capitalizar el negocio de su amante. Sus gritos de enfermedad dejaron de ser una acusación para convertirse en la prueba irrefutable de su mala fe, de su dolo y de un fraude procesal que el juez no estaba dispuesto a ignorar. Mi silencio no era derrota, era el respeto al debido proceso que ella había pisoteado. La resolución fue contundente y satisfactoria. El tribunal no solo desestimó todas sus peticiones de administración de bienes, sino que ordenó una investigación penal inmediata por falsedad documental y malversación de fondos contra ella y sus padres. Recuperé el control total de mis propiedades, de mi estudio y, lo más importante, de mi reputación. Verla salir de la sala escoltada no por su arrogancia, sino por la sombra de una condena inminente, fue el cierre que mi dignidad necesitaba. Camino hacia la salida de la corte sintiendo el peso de 10 años de sacrificios mal pagados desaparecer de mis hombros. Hoy vuelvo a ser el arquitecto de mi propio destino, dueño absoluto de mi presente y de un futuro que ya no le pertenece a nadie más. Si esta historia de justicia te ha dado fuerzas para defender tu propia dignidad cuando otros intentan anularte, no olvides dejar tu comentario, darle un me gusta y suscribirte para que más hombres recuperen su voz y su lugar frente a la injusticia.